Bueno, pues una de esas leyes ideológicas que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso es la ley trans, una ley que no solamente incomoda al sector conservador, sino que genera un debate interno dentro del colectivo feminista. Nos vamos a ir al Congreso de los Diputados para ver qué es lo que se ha dicho en ese debate sobre las enmiendas. Josué Cárdenas. Bueno, pues a las 9 de la mañana comenzaba ese debate de enmiendas sobre la ley trans. Partido Popular y Vox hacían una enmienda a la totalidad, absolutamente, a esa ley trans que presenta Irene Montero y es uno de los buques insignias de la ministra de Igualdad. Bueno, una ministra de Igualdad que la verdad que ha tenido un discurso en el que la voluntad ha estado muy presente, siempre ha tenido palabras de consideración para los colectivos trans que han estado en la tribuna del Congreso y donde la voluntad se hace ley, es decir, ya no es el sexo lo que impone o la biología lo que impone el criterio para que alguien sea hombre y mujer, sino es la voluntad para que eso se produzca. Por eso Irene Montero, entre otras cosas, ha cargado contra el Partido Popular, que le ha reprochado que en un pasado no muy lejano, en 2019, votó una ley muy parecida a esta, pero que ahora, ¿por qué se pone en contra? Vamos a escuchar a la ministra de Igualdad. Pepe, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado desde el 2019 hasta ahora? ¿Por qué en 2019 veían necesario reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género y en 2022 lo rechazan con todo tipo de bulos, de manipulaciones y alimentando la transfobia que tanto sufrimiento causa a las personas trans, a sus familias, a sus seres queridos y que tanto nos avergüenza como sociedad? Bueno, según la ministra de Igualdad, hay 0 argumentos para oponerse a esta ley trans. Oponerse a esta ley conlleva transfobia, según la ministra Irene Montero, y también ha dicho que al PP se le ha comido la ultraderecha. ¿Para qué sirve esta ley, según Irene Montero? Bueno, pues lo que ha dicho es para contraatacar a los padres transfobos, aquellos niños que puedan sufrir en sus familias padres que no comprendan la situación que están viviendo. Escuchen. Señorías, todos los niños, niñas y niñas tienen derecho a saber esto. Tienen derecho a saberlo los hijos e hijas de la mayoría feminista de este país. Y también, especialmente, tienen derecho a saberlo los hijos e hijas de familias transfobas o LGTBI-fóbicas. Los niños, niñas y niñas tienen derecho a ser felices y a saber que pueden ser quienes son sin sufrir discriminación o sentir vergüenza o culpa por ello. Bueno, ha repetido en varias ocasiones la ministra de Igualdad la felicidad de los niños, la ilusión de las personas, palabras muy emotivas las que ha utilizado la ministra de Igualdad, y después ha hecho un alegato para defender a las personas trans. Señorías de la derecha, somos más quienes les miramos de frente, con mucha serenidad, pero también con mucha fortaleza, y les decimos que no, que no. En este país somos más quienes queremos que el Estado reconozca de una vez las vidas trans, las vidas LGTBI. ¿Qué les ofrecen ustedes con esta enmienda a las personas trans y a las personas LGTBI? Que vivan escondidos, que vivan con miedo, que el Estado no les garantice sus derechos. ¿Saben que el 48% de las personas LGTBI en este país todavía no se atreve a ir de la mano con su pareja por según qué calles de nuestras ciudades? Les vamos a decir que se esperen, que sus derechos no importan para esta Cámara. Señorías, el derecho a ser es el más material de todos los derechos. Tan importante es para una persona poder llenar la nevera y tener un salario digno como salir con tus amigos a un bar sin que te asesinen al grito de maricón o poder filiar a tus hijos e hijas sin la obligación de estar casadas. Bueno, Irene Montero ha creado un marco de sociedad en el que, bueno, pues según ella, en las calles se insulta a los homosexuales y se insulta a las personas LGTBI. Bueno, pues la verdad que ha tenido la contestación, ha tenido la réplica, en este caso de la diputada Carla Toscano, que la tendremos en unos minutos, comenzando citando a Chesterton y hablando precisamente de que en un momento dado en la sociedad habrá que sacar la espada para defender que el campo es verde, y ha defendido la causa que las personas, por ejemplo, Irene Montero, se olvidan, como es esas personas con disforia de género, como esas personas que sufren realmente, pero que parece que la ministra de Igualdad no se acuerda. Pero la verdadera libertad no se construye de espaldas a la realidad, sino mirándola cara a cara. La libertad se construye con la verdad. Y la verdad es que ustedes quieren construir un mundo basado en deseos, en autopercepciones completamente alejado de la realidad.
Para ello, utilizan de forma miserable la tragedia de personas intersexuales, de personas que no se identifican con su sexo biológico, de adolescentes que padecen disforia de género, para pasar la pisonadora trans e imponerla a la sociedad. Esa es, Josué, la pisonadora trans, porque es una pisonadora en contra del criterio de los grupos de oposición, pero también en contra del feminismo tradicional. Y es que hay que recordar que Carmen Calvo levantó la voz contra esa ley trans porque consideraba, probablemente con razón, que la ley trans suponía un jarro de agua fría que venía a eliminar prácticamente toda la legislación feminista aprobada hasta ahora. Volvemos al Congreso de los Diputados porque ya tenemos con nosotros a Carla Toscano con Josué. Adelante, Josué. Pues sí, aquí ya tenemos a la persona que, bueno, pues ha tenido que decirle algunas verdades a la ministra de Igualdad, en este caso Irene Montero. La ministra ha dicho que hay 0 argumentos para oponerse a esta ley trans. ¿Hay 0? ¿Hay 10? ¿Hay cuántos hay? Bueno, pues nosotros creemos que hay muchísimos. En primer lugar, es que en España el colectivo LGTBI, si lo queremos llamar colectivo, no carece de ningún derecho. Esta ley y estas leyes, como la ley de igualdad de trato, etcétera, parten siempre de la base de que a ciertas personas les faltan derechos y en España a ninguna persona homosexual o a ninguna persona trans le falta derechos. En España, gracias a Dios, todos tenemos los mismos derechos. Entonces ya partimos de que la base es mentira. Y la ley, lo que yo he dicho hoy en la tribuna del Congreso, es que esta ley lo que pretende no es evitar la discriminación ni dar más derechos, porque ya tenemos todos los mismos derechos, sino esta ley lo que quiere es promocionar la transexualidad. Otro motivo para oponerse a esta ley es esa promoción, porque la transexualidad es un tema muy complicado, que lo sufren pocas personas, pero que es una situación muy complicada para intersexuales, para personas que no se sienten identificadas con el sexo biológico con el que han nacido, adolescentes con disforia de género. Son casos mínimos, pero que sufren mucho y que, como he dicho, creo que a estas personas hay que acompañarlas, hay que apoyarlas y hay que ayudarlas con argumentos científicos y médicos y con humanidad, pero no con argumentos ideológicos. Entonces, esta ley lo que pretende es una promoción, una propaganda de la homosexualidad, transexualidad especialmente, para cambiar la sociedad. O sea, es una ley de ingeniería social. Quieren cambiar la sociedad para que los niños, sobre todo, que es el tema más sangrante, yo creo. Lo ha repetido bastante, Irene. Sí, los niños son vitales, porque a los niños les tienen que, en momentos que ocurre muchas veces, que niños que tienen problemas personales, a base de propaganda, creen que su opción es ser trans y creen que tienen disforia de género y no es así. Entonces, la ideología de género necesita destruir a los niños y destruir al ser humano para tener marionetas y esclavos dependientes del Estado. Y un paso muy importante que da esta ley, como esta ley del aborto que se está debatiendo ahora, es que, igual que el marxismo se basó en la lucha de clases y ahora mismo la izquierda lo que está haciendo es enfrentar a hombres y mujeres, negros y blancos, o heterosexuales y homosexuales, esta ley y la ley del aborto dan un paso más, que es el enfrentamiento de hijos contra padres. Por eso los padres pueden no tener nada que opinar si un hijo de 12 años decide registrarse como trans con un sexo distinto con el que ha nacido. O sea, es una ley gravísima por muchísimos sentidos. Y la verdad que ha puesto varios ejemplos, pero de manera práctica, ¿en qué se puede traducir ahora mismo? Ustedes se han opuesto, pero claro, esta ley va a ir adelante, la mayoría de la Cámara está de acuerdo. De manera práctica, ¿en qué se puede traducir? Se puede traducir en que está ocurriendo ya que un niño, un adolescente, esté pasando un mal momento, no esté a gusto por X porque tenga problemas con su familia, en el colegio, y como es un bombardeo constante de la ideología de género, de los conceptos de trans, homosexual, ya no es que el niño decida, sino que si está en un mal momento, decide, y está pasando, o sea, todos creo que conocemos afiliados, nos buscan porque miran, me ha pasado esto con mi hijo, niños de 13, 14 años que dicen que son, por ejemplo, un chico y de pronto dice que se siente mujer. Y qué casualidad que cuando a ese niño le cambias de ambiente ya no lo vuelve a decir. La verdad que sí. Le traslada una pregunta desde el plato Luis Losada. Sí, señora Toscano, ha dicho la ministra que el objetivo de esta ley es proteger a los niños de los padres transfobos, así lo ha dicho. En realidad lo que está diciendo es que lo que quiere es que la patria potestad quede en papel mojado, pero la patria potestad es la garantía de la protección del niño frente al abuso del Estado. Sí, por eso esta ley quiere que sea el Estado el que decida sobre los niños. Los niños
son las marionetas que necesita, los muñecos que necesita la ideología de género para perpetuarse en el poder en el futuro. Entonces, con esta ley, un niño de 12 años necesita, o sea, un niño de 16 puede, solo, sin sus padres, puede cambiarse de sexo registralmente. Y un niño de 12 años puede, y si los padres se oponen porque necesita el permiso de uno de los padres, se le pondrá una especie de tutor, una figura que representará a los padres, pero que va contra el criterio de los padres. O sea, sí, se trata de que el Estado sustituya a los padres. Comunismo puro. Y hay otro elemento que creo que es relevante y el que ha generado mucho debate en el interno del movimiento feminista, y es que, según esta ley, uno puede ser mujer si se autopercibe mujer, y le obliga a todo el mundo a que le sigan el juego de cómo esa persona se autopercibe. Por lo tanto, lo que supuestamente es un derecho pasa a ser una obligación para todo el mundo. Pero es que además pone en papel mojado toda la legislación de violencia de género, de discriminación positiva para la mujer y del deporte femenino. ¿Crees que va a haber un movimiento de respuesta suficientemente contundente del feminismo tradicional? A ver, suficientemente contundente, es que de esto hay varias cosas que decir. O sea, es una contradicción que muchas feministas como Irene Montero estén apoyando esta teoría queer y estén apoyando la transexualidad y la autopercepción. Como sabes y tú has dicho, hay otras feministas que no están de acuerdo porque entonces ya la esencia del feminismo se pierde. Tú eres oprimida, según ellas creen, porque eres mujer. En el momento en que cualquier hombre puede elegir ser mujer, ¿dónde va esa opresión? Pero es que esta ley contradice muchas cosas también, no solo en el feminismo, porque, por ejemplo, ver antiliberales defendiendo el imperio del deseo individual tiene mucha gracia, o ver anticapitalistas apoyando y siguiendo férreamente las líneas de las farmacéuticas, que son las primeras interesadas en hormonar a adolescentes, pues es todo muy contradictorio. Pero me preguntas si habrá un movimiento feminista fuerte, pues no lo sé, porque al final entre ellos se entienden y tienen muchas causas en común. No creo que haya un movimiento fuerte que se oponga a esto. Ya han habido algunas manifestaciones, tal, pero en el fondo, como digo, tienen muchos objetivos en común. Pero la verdad es que es un delirio, y lo he explicado en la tribuna, que se nos tenga que tratar como lo que creemos que somos, y que entonces, ¿por qué solo la autopercepción de sexo y por qué no ponemos encima de la mesa la autopercepción de edad, de nacionalidad o de estado civil? Exactamente. Bueno, pues en fin, con ese delirio vamos a tener que lidiar, me temo, en las próximas semanas, y la verdad es que es increíble que estemos viviendo situaciones como estas. Carla Toscano, muchísimas gracias, un saludo. Gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias. Pues Luis, jueves negro, seguiremos hablando, porque hay mucho que contar y mucha tela que cortar aquí en el Congreso de los Diputados.